Hola amigos, soy Lisa Vukovic y les doy la bienvenida a mi canal. Existe un indicador infalible para medir la soberanía real de un Estado, una especie de termómetro que no miente porque escapa a la manipulación de las estadísticas oficiales y de la retórica de las cumbres internacionales. Ese indicador es el interés que despierta la lengua de ese Estado en el resto del mundo. Cuando una nación se convierte en el centro de poder, cuando su proyecto civilizatorio ya empieza a extender su influencia más allá de las fronteras de este mismo país, su lengua se vuelve interesante y deseable para otros. No hace falta imponerla, se estudia por iniciativa propia, se traduce, se imita. La historia ofrece dos ejemplos nítidos de esto. Francia fue durante siglos el centro de concentración de la gestión global y por eso el francés se convirtió en la lengua de la diplomacia y de las cortes europeas. Las dinastías francesas gobernaban en Hungría, en Polonia, en Nápoles, en toda Europa. Más tarde, el dominio del comercio mundial trasladó ese centro a Gran Bretaña y el inglés ocupó el lugar del francés como idioma de la comunicación interestatal y universal. ¿Qué interés despertaba la lengua rusa antes de 1917? Ninguno. Era la lengua de un imperio semifeudal, marginal para las élites ilustradas de Occidente, una lengua de siervos, de salvajes y de una aristocracia que prefería hablar francés en sus salones que su propio idioma. Todo esto cambió en octubre del 17. La gran revolución socialista de octubre no solo transformó el régimen político, sino que lanzó al mundo un proyecto civilizatorio alternativo, basado en la justicia social, la planificación económica y la superación del colonialismo. Fue ese proyecto, el bolchevismo ruso, el que hizo que la lengua rusa empezara a interesar en todos los otros continentes. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Unión Soviética emergió como superpotencia mundial y el socialismo así se empezó a extender por medio planeta, el ruso fue aceptado como lengua de trabajo de las Naciones Unidas. No fue antes de esto. Nadie lo impuso, sino que fueron los pueblos los que quisieron aprenderlo, porque detrás de esta lengua había una promesa de emancipación alternativa al inglés. Ese recorrido histórico permite formular una pregunta incómoda para las élites actuales del mundo. ¿Por qué si el interés por la lengua rusa creció exponencialmente durante el periodo soviético, se ha dedicado tanto esfuerzo en las últimas décadas a destruirlo, a destruir este interés y más aún a destruir la propia lengua rusa desde dentro y fuera? La respuesta remite a la naturaleza del poder en el mundo contemporáneo y, por supuesto, al papel que también desempeñan las élites compradoras como instrumentos de una gestión supranacional que opera por encima de los intereses de los estados formales y de los intereses de sus pueblos. La gestión supranacional, vamos a explicarlo, no es un gobierno mundial en el sentido de conspiración del término, sino una estructura de coordinación de los centros de poder corporativos y financieros que ha logrado subordinar a las élites de la mayoría de los países del mundo, especialmente de aquellos que surgieron del desmembramiento de la Unión Soviética en específico. Estas élites no son propietarias reales de los recursos que administran, sino que son simples gestores internos, testaferros, que reciben su botín durante el saqueo, en este caso en los años 90, a cambio de una lealtad como de perros a los intereses occidentales. Su posición es estructuralmente débil porque saben que en cualquier momento pueden ser despojados de lo que les han dado. Y para conservar lo que tienen, necesitan demostrar constantemente una y otra vez su utilidad al amo. Y la forma más eficaz de hacerlo es atacar los fundamentos de la soberanía del país al que pertenecen o dicen pertenecer. Es una lógica perversa pero implacable. Quien ha robado a su propio pueblo nunca está seguro de su botín y la única garantía que le queda es la protección del capital extranjero. Por eso, cada escalada de tensión internacional va acompañada de una nueva oleada de gestos de sumisión por parte de esas élites que necesitan dejar claro de qué lado están antes de que sea demasiado tarde.
¿Por qué la lengua rusa se ha convertido en un campo de batalla actual? Porque la lengua es el vehículo de la cultura y la cultura es la matriz que forma la conciencia de un pueblo. Un pueblo que posee una lengua rica, literaria, capaz de expresar matices complejos, ideas complejas, es un pueblo difícil de someter y manipular. La lengua no es solo un medio de comunicación, sino es un depósito de memoria colectiva, un molde que da forma a las categorías con las que pensamos. Cuando se empobrece la lengua, por supuesto, también se empobrece el pensamiento. Cuando se igualan las formas cultas con las vulgares, se rompen las jerarquías de sentido que permiten o que nos permitían distinguir lo elevado de lo bajo y lo verdadero de lo falso. La literatura rusa del siglo XIX ya era un baluarte de resistencia espiritual. La cultura soviética añadió a eso una dimensión de emancipación social que la hizo peligrosa para cualquier proyecto de dominación occidental. Por eso, desde la caída de la URSS, se ha desplegado una ofensiva en estos dos frentes, la prohibición externa y la degradación interna, en este caso de la lengua, del pensamiento, de la cultura. En el frente externo es la estrategia de la erradicación. El ministro de Cultura de Letonia, por ejemplo, recientemente declaró que la lengua rusa debe desaparecer de los medios de comunicación del país, y no ha sido el primero. En Estonia, el ministro del Interior calificó de inmoral la entrada de turistas rusos en Europa. La Unión Europea prohíbe la venta de viajes a Rusia, recientemente también, para que los europeos no puedan ver la realidad con sus propios ojos y para que no se rompa el relato de la rusofobia. En Australia, un periódico publicó sin ninguna vergüenza un artículo titulado Enseñamos a los rusos a matar mejor a los... Enseñamos a los ucranianos a matar mejor a los rusos. Esta campaña sistemática de deshumanización, de crear un enemigo absoluto que requiere para que sea efectiva la eliminación de cualquier canal por el que los rusos puedan defenderse. Por eso se cierran los medios rusos en Occidente, se prohíben los libros, los canales en YouTube, la ropa, los juguetes procedentes de Europa, todo. Porque todo esto es poder blando del que se habla, es influencia cultural que podría contaminar el relato único que quieren imponer. La paradoja es que mientras Occidente levanta un nuevo telón de acero para que sus ciudadanos no vean la realidad Rusia, en Rusia los reguladores de comunicaciones trabajan también en espejo para que los mismos ciudadanos rusos no puedan contrarrestar la narrativa de la deshumanización. La sincronización es absoluta, desgraciadamente. Cuando arrecia la rusofobia en el exterior, se bloquean las plataformas de comunicación en el interior. Son dos brazos de una misma operación, brazos de un mismo pulpo, tentáculos. En el frente interno la estrategia es más sutil, pero es igualmente destructiva y no solo pasa en Rusia, es la degradación. El Instituto de la Lengua Rusa recientemente, una institución académica que debería velar por la pureza del idioma, se dedica a equiparar las formas literarias con las vulgares. Bueno, esto no va muy lejos de la política de nuestra Real Academia de la Lengua Española, que sabemos que ha aceptado también algunos monstruos lingüísticos, esperpentos lingüísticos, para complacer los caprichos políticos e ideológicos del momento. El Instituto de la Lengua Rusa ya antes había intentado legalizar el lenguaje obsceno como norma literaria. El objetivo realmente no es modernizar la lengua, decir que la lengua cambia, es verdad, sino disolverla. Si todo vale, si cualquier barbarismo es aceptable, la lengua deja de ser un instrumento de precisión mental, ideológica, y se convierte en una jerga incapaz de expresar pensamientos complejos. Sin lengua no hay literatura, sin literatura no hay memoria histórica y sin memoria histórica no hay pueblo, solo hay ganado. Vemos cómo todas las instituciones por todo el mundo trabajan coordinadamente para destruir el pensamiento. Hay que hacer todo más simple, dicen, para que las masas ignorantes no se sientan excluidas del camino de evolución, desarrollo, pero en lugar de jalar para arriba, tiran para abajo. Y es a esto a lo que se llama progreso y evolución. La misma lógica se aplica al cine y a la cultura. El Ministerio de Cultura, por ejemplo, ha financiado la reelaboración de películas soviéticas para vaciarlas de su contenido ruso y espiritual tradicional. Se reescriben los cuentos populares invirtiendo el bien y el mal.
El colorido de la producción, los efectos especiales y la música contagiosa comercial distraen al espectador, mientras los significados profundos son sustituidos por valores ajenos de Hollywood. La gente consume el producto sin percibir el veneno que contiene, por el contrario, le gusta, parece moderno. Es un mecanismo de ingeniería social que opera a nivel inconsciente, moldeando poco a poco la percepción de lo que es bueno y de lo que es malo, de quiénes son héroes y quiénes son villanos. Pero hay un estrato aún más profundo en esa guerra contra la conciencia. No se trata solo de degradar la lengua o de vaciar de sentido las películas y las obras de arte, sino se trata de introducir una ideología que desactive su núcleo de resistencia real. Es la ideología del fascismo, pero no el fascismo europeo de los años 30, sino su variante adaptada a las condiciones de la Rusia actual, diseñada específicamente para corroer desde dentro la cultura que ha permitido a este pueblo sobrevivir a invasiones y intentos de desmembrarla. El profeta de esta corriente fue Ivan Ilyin, un filósofo admirador de Hitler, que en 1948, analizando las razones por las que el Tercer Reich había fracasado en su intento de conquistar Rusia, llegó a una conclusión que sigue siendo el fundamento de toda la estrategia de penetración ideológica en el espacio ruso. El pueblo ruso es bolchevique por naturaleza y el bolchevismo es incompatible con cualquier forma de fascismo. Por lo tanto, dedujo este filósofo, para que el fascismo pueda implantarse en Rusia, primero hay que destruir el bolchevismo como fenómeno cultural, es decir, hay que vaciar la cultura rusa de su esencia más profunda. La conclusión de Ilyin no se ha quedado en los archivos polvorientos de la historia y las bibliotecas, desgraciadamente. Hay personas en la actualidad que han tomado su pensamiento como programa de acción y que hoy, con financiación de muchas partes, dirigen centros de propaganda que lleva precisamente su nombre. Este personaje, convertido en referente mediático para ciertos sectores de muchos países, ha formulado recientemente una propuesta que es la quintesencia del proyecto fascista adaptado a Rusia. Una descentralización patriótica que llegue hasta el separatismo. Las palabras elegidas han sido elegidas con astucia. Se habla de patriotismo para defender la desmembración del país. Se invoca el amor a la tierra para justificar su entrega a los intereses extranjeros. Los antepasados rusos pasaron siglos reuniendo los territorios que hoy componen Rusia. Y ahora estos nuevos herederos supuestos patriotas proponen desmembrarlos en nombre de un supuesto patriotismo descentralizador. Es la culminación del absurdo, pero también la revelación de la verdadera naturaleza del proyecto. No se trata de fortalecer a Rusia realmente, sino de debilitarla hasta que sea fácilmente digerible, consumible por los centros de poder supranacionales. Y todo ello se envuelve en un discurso que utiliza las palabras de resistencia para justificar realmente la rendición. Detrás de esta operación hay intereses muy concretos. El fascismo no es un fin en sí mismo, sino un instrumento. Y para los centros de gestión supranacional, el fascismo es la herramienta ideal, más eficaz para fragmentar sociedades, romper lazos de solidaridad y crear las condiciones ideales para una dominación sin resistencia. En Rusia el objetivo es doble: desactivar el potencial de esta tradición del bolchevismo como proyecto civilizatorio alternativo y sustituirlo por una ideología que divida a la población en castas enfrentadas entre sí, que predique la resignación y que considere la desigualdad como un hecho natural e insuperable. Por eso este heredero de este filósofo difunde textos que niegan las ideas de progreso y proclaman que el futuro será inevitablemente peor que el presente. Es una teología, llamémoslo así, de la sumisión. Si el futuro es oscuro, lo mejor que puedes hacer es aceptar tu suerte ahora y no luchar ni hacer nada para cambiarla. Es exactamente lo contrario de lo que predicaban los bolcheviques, que creían en la capacidad del ser humano para poder construir un mañana mejor mediante la acción colectiva consciente. Por eso el fascismo ruso no puede limitarse a copiar el modelo europeo.
Tiene que atacar el modelo mismo de la cultura rusa, que es su fe en la justicia y en la posibilidad de un orden social mucho más humano. La venta en Sotheby's de la bandera soviética que estuvo en la Luna es el símbolo perfecto de esta dinámica de la que hablamos. Una reliquia que representa la cumbre del logro científico y tecnológico de la Unión Soviética. Un objeto que debería estar en un museo como orgullo nacional se vendió por $80,000 y es normal y nadie hace nada para repatriarla. Peor aún, callar ante esta venta es aceptar implícitamente el mito de que fue Estados Unidos el que llegó a la Luna primero, un mito que fue construido precisamente para minar la autoestima del pueblo soviético y que hoy se sigue utilizando para este mismo fin. Esa bandera es mucho más que un pedazo de tela cualquiera. Es la prueba material de una hazaña que el enemigo se ha esforzado en negar durante todas estas décadas. Dejarla en manos privadas, permitir que se subaste como una curiosidad exótica, es renunciar a la defensa de la historia propia. Y la historia, como la lengua, son el campo de batalla. Este comportamiento de las élites no es una simple acumulación de defectos morales individuales, sino la manifestación de un modo de gestión social que se denomina fascismo. El fascismo no es solo un régimen político de camisas pardas y campos de concentración. Es un tipo de cultura de autogobierno social que solo puede existir en una sociedad dividida, en una élite que abusa del poder y una masa atomizada a la que se impide constituirse como pueblo soberano. La esencia misma del fascismo es cultivar la injusticia, presentándola como justicia verdadera, y reprimir con toda la fuerza posible del aparato estatal a quien se resista o simplemente dude de eso. Por eso en muchos países se cierran algunos chats y canales informativos donde la gente puede discutir mucho sobre ciertos temas, porque quieren impedir que la gente piense colectivamente, que compare, que saque sus propias conclusiones. Es el miedo a la inteligencia colectiva, el mismo miedo que llevó a los nazis a quemar libros y que hoy lleva a los tecnofascistas a cerrar debates en las redes. Pero hay una diferencia. Es una diferencia fundamental entre el proyecto fascista y la cultura rusa en su expresión bolchevique, vuelvo y lo repito. Entendido no como ideología de partido, sino como fenómeno cultural profundo, es la capacidad de un pueblo de construir un Estado basado en la justicia social, en la integración de múltiples etnias sin aniquilar sus identidades, en la confianza en que el futuro puede ser mejor y que el presente también, y que eso depende de la acción colectiva consciente y conjunta, colectiva. Es lo que Ilyin, por ejemplo, identificó con desesperación en el 48, el pueblo ruso es bolchevique por naturaleza y sin destruir esa esencia no se le puede someter. Por eso, los fascistas de dentro y de fuera odian hoy al bolchevismo con tanta intensidad. Y por eso muchos se apresuran a condenarlo por todo el mundo. Y por eso en los diccionarios ortográficos del mundo se destruyen las normas literarias, se reconstruyen los valores de los libros y de los cuentos del pasado. Y también se propone este separatismo en nombre del patriotismo del que hemos hablado hoy. Esta es una guerra total contra la conciencia del pueblo en todos los frentes y con todos los medios posibles. La buena noticia es que la medida de lo sangriento, de los acontecimientos que se avecinen, depende de la medida en que las personas asimilen los conocimientos, el conocimiento sobre cómo se gestionan las sociedades. Hasta ahora, por ejemplo, el pueblo ruso ha resistido en gran medida por un impulso inconsciente, digámoslo así, porque en su cultura está inscrita la idea de estatalidad, porque la vastedad de su territorio es el resultado de una expansión que nunca fue puramente militar, y eso lo sabe cada ruso, sino también cultural e integradora. Aunque eso a veces ya no basta, la guerra informativa, la guerra por la conciencia, que es la guerra que tendremos de ahora en adelante, exige un paso adelante, que es saber identificar los mecanismos de gestión supranacional, reconocer a las élites
compradoras, comerciales, como lo que son instrumentos del enemigo, no son representantes legítimos y actuar en consecuencia. Quien puede tener esa comprensión puede, desde su actividad cotidiana también, contribuir a la derrota del proyecto fascista global y a la construcción de un orden verdaderamente justo. La lengua, la cultura, la memoria, todo esto está en juego y la partida aún no está decidida. Y bueno amigos, eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Chao.